la vanagloria, y el texto ahora que nos tiene detenidos, y por un tiempecito más vamos a estar aquí con este argumento. En el contexto de sus luchas y aflicciones y sufrimientos, en el 16 llega a la conclusión de, en vez de desmayarse, en vez de darse por vencido, en vez de echarse para atrás, comenzaba Pablo a ver toda esta realidad en una forma distinta. Y en este asunto estamos detenidos en relación con la vanagloria, en contraste con la verdadera gloria y lo que esto significa. Y como vamos a ver el día de hoy, es un tema terrible lo que nos toca introducir aquí. Y dice que el hombre exterior se va desgastando. Este tema de lo que vemos, ¿no? Con el hombre exterior, lo vamos a ver próximamente. Este es uno de los temas desagradables, ¿no? Del proceso de envejecimiento y los efectos del pecado sobre el hombre exterior y el hombre interior, invisiblemente, de lo visible a lo invisible. El argumento es un gerundio aquí, está siendo renovado, está constantemente, ¿no?, siendo cambiado, transformado interiormente. Esto no se ve en forma visible y es cotidianamente, de día en día, porque lo que es presente es momentáneo y leve. Y vimos una parte de por qué leve, aunque lo volveremos a ver en otro sentido, porque esto es tan leve. De nuestra tribulación presente habla, ¿no? Diciendo es algo que ni tiene peso, la palabra griega, que no se puede medir, es tan ligero, en contraste con el peso de gloria. Y el contraste y comparación nos está obrando en sobremanera, y es una forma superlativa, alto y eterno peso de gloria, hacia donde vamos, ¿no? Esta gloria la vamos a investigar, cerrando esta miniserie con algunos detalles que nos ayudan a ver en una forma dramática esta fórmula, ¿no?, de contrastar y comparar las cosas, no mirando. Y ese es el tema que comenzamos a introducir hace 8 días, y vamos a hacer un ejercicio en este asunto de la meditación. La palabra mirando, ¿no?, es escopeo, es la palabra griega que habla con un microscopio o telescopio, de mirar, usando la ilustración moderna, cuidadosamente, detalladamente, ¿no?, examinando, reflexionando, meditando en las cosas que no se ven. Y vamos a hacer un ejercicio combinando lo que se ve con lo que no se ve, con un tema terrible ahora. Lo vamos a introducir. Y luego concluye con que las cosas que se ven son temporales, lo que tantas personas nunca han entendido. Temporales, pasajeras, momentáneas, llegarán a su fin, mas las que no se ven, ¿no?, son estas cosas eternas, ¿no? Y la serie de contrastes, aquí lo tenemos en el pizarrón, de lo visible a lo invisible. Llevamos 2 domingos ilustrando esto de lo invisible, ¿no? Lo vimos en relación con la creación física hace 8 días, lo vimos en relación con los milagros. Algunos extraordinariamente demuestran esto en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Vimos a Pedro pescando, ¿no? Entre la lista que vimos, no tantas ilustraciones de ver desde lo que es visible a lo invisible. Y lo vimos en relación con los milagros realizados por nuestro Señor Jesús, y terminamos, y con este tema vamos a comenzar el día de hoy, este asunto en Lucas. ¿Se acuerdan, no?, de la torre que se les colapsó y mató a un grupo de personas. Vale la pena, veámoslo, ¿no? Y con este texto vamos a agarrar el hilo
lo vimos terminando hace 8 días, aquellos galileos en Lucas 13, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Este espantoso, increíblemente vil, repugnante, perverso acto. Hay muchos debates, ¿no? Estaban en el templo, en donde sucedió esto, estaban a qué ofrenda, a qué Galileo se refiere, y terminó matando y mezclando la sangre de estas personas con los sacrificios que pretendían ofrecer en teoría a Dios. ¿No? Piensan ustedes que por eso eran más culpables, más pecadores que todos los galileos. En Lucas 13:2 estamos leyendo. No, la respuesta tan sorprendente. Os digo que antes, que si no se arrepintieres, todos ustedes, ¿no?, que le estaban escuchando en teoría una muchedumbre de gente, pereceréis de la misma manera. Asimismo, en nuestra versión antigua, igualmente. Y la idea es van a morir, van a perecer. De un juicio humano van a pasar a un juicio divino, ¿no? Horrible el argumento. Y los 18 que fallecieron en relación con el colapso de la torre, en teoría que se estaba construyendo, en teoría, no sabemos, que eran más culpables, más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén, tampoco. Es la misma conclusión lo que vimos hace 8 días, ¿no? Los judíos que sostenían la idea de que estos desastres naturales, estos ejemplos de la muerte súbita o la muerte agonizante o la muerte bajo tortura y cosas inconcebibles que sucedan en algunos casos, que estas personas han sufrido tales cosas, este desastre personal, esta muerte prematura, como resultado de algún pecado especial. No, lo vimos concluyendo, ¿no? Que no fueron más culpables que todos los demás. Lo dice 2 veces, ¿no? En forma enfática, que los judíos creyendo, no, algún pecado especial, algún pecado extraordinario de por medio del asunto en estos juicios. No, nada de esto, ¿no? El mismísimo juicio vendrá, y no se refiere al aspecto visible de esto, como lo vimos, ¿no? A lo invisible en todo esto. Y luego el tema de la muerte accidental, es lo mismo. Vemos estos eventos cotidianamente tan sorprendente, repentinamente, inesperadamente, llega la tragedia, llega la muerte instantánea, quien sea. En síntesis, un 20 hasta 30% de la gente muere en esta forma, cuando menos lo esperan. Ese es un debate, ¿no?, sobre las cifras, las estadísticas. Y el argumento, no eran más culpables, no. Y este tema introduce un gran argumento con el cual empezamos esta parte de la miniserie sobre cómo resolver este dilema, ¿no?, del mal y el pecado que existen en nuestro mundo, y la entrada del pecado a nuestro mundo, y por qué Dios permite esto. Lo vimos, ¿no? Hace 2 domingos, si no me equivoco, hicimos una mini introducción a este debate, ¿no?, sobre la existencia del mal y el pecado y el dolor y el sufrimiento. Y todo el argumento aquí es, en todos los casos, la parte visible es temporal. El sufrimiento en sus peores ejemplos es temporal, y en forma de contraste, comparación, son tremendas y terribles advertencias sobre algo mucho más grave que les va a suceder a las personas, como el texto lo dice, que mueran no arrepentidas, que no hay nada en lo que se ve en relación con esto que se compara con lo que no se ve, como veremos terminando. Que hay algo extraordinariamente deprimente, trágico, triste, pesado en este asunto, en esta realidad. Y ahora comencemos el día de hoy agarrando este hilo, ¿no? Y lo que vamos a comentar de entrada, antes de llegar a delinear, ahora pueden buscar en Romanos, por favor, en lo que decíamos en Romanos 3 y Romanos 7. Ahora vamos a introducir este tema
con la exigencia de nuestro Señor Jesús en relación con esto, cuando les da a entender que las personas no arrepentidas, hay muchas formas para hablar de estas personas. Las personas que mueran en sus pecados, ¿no? Las personas que mueran no perdonadas, las personas que mueran inconversas, las personas que mueran sin Cristo, ¿no? Las personas que mueran en esta condición van a pasar de lo que es visible, temporal y todo el sufrimiento, no importando. Lo vimos con los que sufrieron en el holocausto, vimos este terrible ejemplo. Piensan que porque murieron mujeres y niños y niñas en el holocausto en manos del régimen nazi, que por haber sufrido tal o cual, no hay ninguna diferencia aquí, no. No importando cómo hayan sufrido, no importando cómo hayan muerto estas personas. Si fallecieron en su incredulidad, van a algo muchísimo peor, como vamos a ver el día de hoy terminando, ¿no? Vamos a introducir este tema. Ahora, lo que Cristo pone de por medio en nuestro texto que acabamos de citar en Lucas es el tema del arrepentimiento. De la palabra griega metanoia, que significa reconsiderar, percibir después, volver a pensar. Algunos prefieren en español la palabra recapacitar, porque se trata de un cambio en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en la forma en que vemos y entendemos las cosas. Y este cambio sucede primero en la forma en que vemos el pecado. Y eso es lo que vamos a discutir en parte el día de hoy. Vamos a discutir y vamos a pasar de lo visible a lo invisible y de lo visible a lo invisible en relación con toda la catástrofe que tú y yo vemos en nuestro mundo caído como consecuencia del pecado. Y cuando vemos la naturaleza verdadera del pecado, cuando la vemos tal cual, como enemistad contra Dios, ¿no? Como un intento de acabar con Dios, como rebeldía en contra de su ley, sus atributos, sus propósitos y como vamos a ver su gloria. Cuando vemos las consecuencias temporales del pecado, aquí se describen consecuencias temporales del pecado que le sobrevinieron a estas personas y nada más. Y al ver la miseria, la ruina, los frutos amargos que el pecado produce siempre en esta vida, ¿no? Al ver a los hombres esclavizados, arrastrados, contaminados, ¿no? En su misma naturaleza, hay un mal infinito en todo esto. El daño, eso es el misterio. ¿Cómo es que Dios haya permitido esto? Lo vil, lo abominable del pecado. El daño, y como vamos a ver que no es simplemente hablar o decir o exagerar. No, es infinito. El daño infinito que el pecado hace, ¿no? A sus víctimas. Más allá de algo amargo, más allá de la pura vergüenza, más allá que el remordimiento y el dolor y la tristeza, el sufrimiento. Hay algo inconcebible de por medio en esto. Y el arrepentimiento comienza así, creyendo la verdad acerca del pecado, estimándolo correctamente a la luz de un Dios 3 veces santo y a la luz de lo que vemos en la cruz del Calvario, en el espejo, ¿no? De la palabra de Dios, en el espejo de la santa ley de Dios, lo que vemos, lo que el pecado ha hecho, lo que hace a nosotros, a otros, a lo largo de la historia humana. Lo que veremos, ¿no? En el día de juicio. Será inconcebible las escenas que veremos con millones, billones de personas condenadas eternamente por este asunto, por sus pecados. Sí, esto es así. Y el asunto, ¿no? El cambio de mente produce un cambio de efecto, de emoción. Y espero que sintamos algo de esto con lo que vamos a discutir en unos momentos. Este cambio radical, ¿no? En vez de ver al pecado, ¿no? Como nuestro gran amigo y abrazarlo y darle la bienvenida, lo contrario, ¿no? Lo que sentimos
el dolor tan profundo. El pecado siempre termina así. Es algo doloroso, pesado, ¿no? Más que pesado, que acabará con quien sea. La vergüenza, la autocondenación, ¿no? Después de que me convertí, tuve arrepentimiento. Después de que reconocí mi falta, herí mi muslo, dice, ¿no? En Jeremías el profeta, me avergoncé, me confundí. Y llevé la afrenta de mis pecados ante los demás. Vieron el efecto del pecado sobre mí. Así. Y si todo esto no conduce a un rompimiento con el pecado, a un cambio de voluntad, y la mente, las emociones controlan la voluntad, de ahí viene el mito de la autonomía humana, lo que muchos erróneamente llaman el libre albedrío, ¿no? No, el albedrío, la voluntad, está siempre controlada, sujeta a los pensamientos, deseos y anhelos del corazón. Y cuando hay un cambio de mente, un cambio de emoción, de deseo, de inclinación, de afecto, siempre viene un cambio en nuestra voluntad. Ahora, el hilo aquí termina la introducción y el hilo que vamos a agarrar aquí es este. En Romanos 3, lo que vamos a discutir es este texto en una forma terrible. Romanos, ¿lo tienen? 3. El texto quizás más citado de la Biblia en un contexto evangelístico es el versículo 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, y hay muchas traducciones de esta fórmula, no alcanzaron la mejor, la versión antigua, están destituidos, pero no estamos en contra de la idea de que se quedan cortos, no alcanzan la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es esto? Esto es lo que vamos a ver en parte el día de hoy. Cómo el pecado, esa es la parte invisible. Nosotros vemos mucho a nivel visible en relación con el pecado humano. Mucho, muchísimo, más de lo que quisiéramos ver. Pero hay otro, lo que vimos hace 8 días, de lo visible a lo invisible, ¿no? Hay otro nivel en donde hemos de ver con los ojos de la fe, con la ayuda de Dios, cómo el pecado, nos quedamos cortos, porque por el pecado. No alcanzamos, es una de las definiciones técnicas del pecado, es no alcanzar, ¿no? La norma, la meta del amor para con Dios y el prójimo, pero es debido al pecado. Y entonces ahora, con esta mini introducción, ahora vamos al capítulo 7 de esta misma epístola de Pablo a los creyentes en la ciudad de Roma. Y comencemos aquí y vamos a discutir esto. Creo que podemos verlo el día de hoy, esta parte del argumento. Y como vamos a ver, esto es el mismísimo tema que hemos estado viendo desde hace 2 domingos, ahora en otra forma. Comencemos la lectura en el versículo 7. ¿Qué pues diremos, no? El argumento anterior es que por la muerte de Cristo, cumpliendo con nuestros deberes y obligaciones ante la santa ley de Dios, estamos ahora casados con Cristo. Es una ilustración de la muerte y el hecho de volver a casarse y siendo librados, ¿no?, del primer marido. Y todo el argumento de que por la muerte de Cristo estamos libres de la ley, de la obligación de guardarla, en el versículo 6, de cumplirla como medio de salvación. Él la cumplió en nuestro lugar y la quitó de por medio, ¿no? Acreditando su obediencia a esta ley a nuestra cuenta para satisfacer las exigencias de Dios, ¿no? Ese es el gran tema. Y en medio de este gran argumento llega lo que en esta parte no es más que un mini paréntesis. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? No.
Obviamente no, de ninguna manera 3 veces no, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia. Creo que este texto lo citamos, no me acuerdo, entre semana. El 10º mandamiento es el medio de convicción de pecado que Dios usó en el corazón de Saulo, aquel perseguidor. El no codiciarás, ¿no? El hecho de desear lo ajeno o desear, en ese sentido, simplemente cada vez más y más y más, el pecado es un deseo, ¿no? Y al verlo así, como algo bien arraigado en su propio corazón, cayó bajo convicción de pecado. Y ven, el lenguaje aquí es extraordinario. Mas el pecado tomando ocasión, aprovechándose de esto, en el versículo 8, y de inmediato ustedes ven que lo que vamos a ver el día de hoy, esto es la personificación del pecado, como si fuera una persona, ¿no? Como si fuera una cosa que tiene existencia propia. El pecado tomando ocasión, aprovechándose, obró en mí por el mandamiento, por la prohibición, toda concupiscencia. Lo que Dios le prohibía es como le dices a tu nieto, a tu nieta, esto te lo puedes mirar, pero jamás lo debes de tocar. Y la prohibición misma va a provocar, no tan solo depende de la edad, lo van a tocar y lo van a poner en su boca, no voy a decir más, ¿no? Pero si no les hubieras dicho no a estos pequeños, jamás se habría despertado el deseo de agarrar esta joya, ¿no? Eso es la que encontramos en la nariz de la puerca. Hace 3 domingos encontramos esta joya en la nariz de esa mujer, no voy a decir más, lo que dice Proverbios. Ahora, ¿listos? De eso se trata el argumento. El pecado tomando ocasión, aprovechándose de la prohibición, obró en mí, vean la fórmula, toda concupiscencia, porque misteriosamente sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué? Así que yo sin la ley, sin entenderla, sin comprenderla realmente, vivía, pensaba que la había cumplido, que estaba bien al cumplir a medias, en forma externa, comparativa, negativamente a medias. Estaba bien, pero al darse cuenta de que se prohíbe el deseo, ¿no? Y aquí la palabra concupiscencia, pasión, es una de las traducciones, llegando a mí, en este sentido, la prohibición, el 10º mandamiento, ¿qué sucedió? El pecado revivió, ¿no? Y me mató. Yo morí. ¿Cómo? Morí en todas sus esperanzas de salvarse por sus obras, se dio cuenta de que tendría que cumplir a la perfección el no codiciarás, y al ver que no podía, se dio cuenta de su condición caída, su necesidad de la gracia de Dios. Y vean rápido, hallé que el mandamiento, y la versión antigua es la mejor, intimado o intencionada para vida, para mí era mortal, dice. Porque el pecado tomando otra vez ocasión, la oportunidad, aprovechándose. Ven, el pecado me engañó y por el mandamiento me mató. Y concluye con que de todas maneras la ley, el mandamiento, la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y luego la pregunta retórica, luego lo que es bueno a mí me fue hecho, me condujo a la muerte. La respuesta es que sí. ¿No? La respuesta es que sí. Y luego, vean, estamos leyendo en 13. En la respuesta, es algo bueno y me condujo a la muerte, ¿no? Entonces, ¿esto quiere decir que la ley en sí mismo sea malo? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, obró en mí, vean la fórmula, por lo bueno, obró la muerte en mí. Y viene esta tremenda fórmula, este es el tema que vamos a discutir, haciéndose el pecado sobremanera, extremadamente, hasta
el extremo, sobremanera pecaminoso por el mandamiento. Ahora, rápido, hay un mini bosquejo, lo tengo que dar para que salgamos de dudas con el argumento. Acabamos de ver aquí la perversidad del pecado, la maldad del pecado. Cómo el pecado usa hasta la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que fueron dados con el propósito de dar vida, ¿no? Al que cumple el mandamiento le promete vida, ¿no? El pecado usa todo esto para traer lo que acabamos de ver aquí, la condenación de la muerte a los hombres. Y así demuestra su verdadera naturaleza. Y así produce la muerte. Por medio de lo que es bueno, el pecado produjo lo malo. Esto es extraordinario, este tema, ¿no? La traducción sobremanera, la forma superlativa en el griego, extremadamente pecaminoso, como vamos a ver. Ahora, rápido, hay que resumir para que nadie se quede confundido con la pura lectura del texto. Los puntos aquí son: primero, la ley en sí misma es buena, no mala. Segundo, la ley, escuchan, por medio de lo que promete a los hombres vida eterna, si pudiéramos cumplir con sus requisitos, mandamientos, exigencias, la misma ley al no cumplir produce la muerte, ¿no? En todos los casos con los que no cumplan. Malditos todos los que no permanezcan en todas las cosas escritas en el libro de la ley para practicarlas, para ponerlas en práctica. Esta fórmula en Gálatas 3, ¿no?, que procede del Antiguo Testamento, la ley que dice, obedeces y te voy a dar vida, pero la contraparte, si me desobedeces, te voy a matar, ¿no? Este es el tema aquí. Vean, esto es extraordinario. Y lo vuelvo a decir, la ley es buena, ¿no? El pecado es malo, tan malo como para usar lo bueno, como para usar la ley, para agravar, vean, y incrementar esta disposición pecaminosa en nosotros y conducirnos a pecar más. El pecado usa la ley de Dios, acabamos de verlo aquí, el versículo 10, para matarnos a todos. Ahora escuchen, eso es lo que pasó rápido en el caso de Adán y Eva, en el Edén. El mandamiento no comáis, ¿no?, fue usado por el diablo para engañarle a ella, a Eva, despertando en ella el deseo de probar el fruto prohibido, lo que yo acabo de ilustrar con esta joya. Y el diablo le dijo a la mujer, no, lo que Dios te ha prohibido aquí es bueno, es codiciable. Esto te lo garantizo, mujer, no tan solo te ayudará, lo que Él te ha prohibido, te hará feliz. Y así le engañó a Eva y le condujo a Eva a la muerte, a la separación de Dios, a la muerte espiritual, culminándose incluso en la muerte física. Entonces, no es la ley, sino el pecado lo que obra esta catástrofe. Lo vuelvo a decir, no es la ley, eso es el argumento aquí, sino el pecado, lo que logra la ruina y la muerte del ser humano. El pecado obra esta muerte, el pecado trae esta ruina. Pero vean, el argumento aquí es extraordinario por lo que es bueno. Es saber la ley de Dios. Y el quinto punto, esto demuestra, más allá de cualquier duda, la naturaleza perversa, ¿no?, venenosa, engañosa del pecado. Para que se vea, como lo que dice el versículo 13, extremadamente, sobremanera pecaminosa, ¿no?, este asunto de la naturaleza perversa y pecaminosa del pecado, extremadamente perversa, sobremanera perversa.
¿Hasta el extremo? Sí. Así. Ahora, termina la segunda introducción, ahora vamos a discutir esto. Pongan mucha atención. Hemos de ver más allá de lo que se ve, lo que es visible en cuanto al pecado, hasta lo invisible. Primero de Juan 3 define el pecado entre una lista de definiciones técnicas del pecado, esta es la más citada. El pecado es violación, transgresión, infracción de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. La palabra griega es anomia, ¿no? Oposición a la ley. La ley que fue dada para el bienestar del hombre, la ley que fue dada para asegurar el bien del hombre, la ley que fue dada incluso para la gloria de Dios y para glorificar a Dios. El pecado, vean, toma esta ley y la usa en contra de cada ser humano, en contra del bienestar, en contra del ser y la existencia de cada ser humano, y obviamente en contra de la, como vamos a ver, en contra de la gloria de Dios incluso. Entonces, ¿qué tan vil, qué tan perverso? ¿No? Lo que fue dado originalmente para el bienestar del hombre, termina siendo usado en su contra. Sí. Ahora, hay un bosquejo, lo vamos a seguir. No vamos a tomar el tiempo para poner cada punto en el pizarrón, pero en el bosquejo comencemos con lo que vimos en Romanos 3. Y aquí vienen muchos argumentos. El pecado, a la luz de esto, está en contra de Dios, en contra de sus atributos. Cuando dice, nos quedamos cortos, ¿no?, de la gloria de Dios. Esta gloria de Dios que en síntesis es la suma de sus atributos. El pecado está en contra de cada uno de estos atributos que glorifican a Dios, que forman una parte de su gloria. En Romanos 8, y vale la pena, aquí estamos en Romanos 7, vean aquí en Romanos 8, esta descripción. En el versículo 5 de Romanos 8 dice, los que viven o los que son de la carne es la naturaleza humana pecaminosa, sin discutir los términos aquí, de las cosas que agradan esta naturaleza pecaminosa, la carne se ocupan, y luego en el versículo 6, la intención de esta naturaleza pecaminosa que mora en nosotros, la carne, es muerte. Esa es su intención, esa es su meta, ¿no? Ese es su fin, de matarnos, de separarnos de Dios. Y luego lo peor, en el versículo 7, la intención, designio o meta de esta naturaleza del pecado que mora en nosotros. Estamos hablando enemistad contra Dios. Y luego vienen los argumentos de que no se va a sujetar jamás, ni puede obedecer y sujetarse a este Dios, menos a su santa ley. Y luego dice, no se sujetan a esta ley. Al final del versículo 7, ni tampoco pueden. Ahora rápido, el argumento, el pecado es enemistad contra Dios. Es aborrecimiento contra Dios. Y esto se manifiesta de 1000 maneras, ¿no? A lo largo de la Biblia, vean, hay tantas descripciones de esto. En Levítico dice que el pecado, escuchen las descripciones, anda en oposición contra Dios, en Levítico 26. En Isaías, el pecado es rebeldía contra Dios, en el primer capítulo de Isaías. En Miqueas, el pecado se levanta como enemigo contra Dios, ¿no? En Isaías 45, hay esta fórmula, ay de aquel que levanta pleito, que pelea, que pretende discutir, y la palabra es técnica, contender contra su hacedor. Una descripción, cada frase aquí, descripciones de esta enemistad. ¿No? En Hechos 7 se describe el pecado como siempre resistir, siempre resistirle a Dios. Y luego en el mismo libro de los Hechos, en 2 temas, ¿no?, en donde estaban predicando, en Hechos 5 acusaron
a los incrédulos de estar luchando contra Dios. Están luchando en contra de Dios. Y esto es el primer punto aquí. Ven con mucha atención. Todos los pecados, sin excepción, están aquí. Y todos los pecadores, en un grado mayor o menor, hacen lo que acabamos de ver. Son los esclavos voluntarios del pecado y andan en rebeldía, andan en oposición, andan, vean, buscando pleito con su Hacedor. Se levantan como enemigos de Dios, increíblemente, menospreciando a Dios, diciéndole no le vamos a obedecer nunca. Y así pretenden luchar contra Dios, resistir a Dios y, como vamos a ver, vencerle a Dios. Increíblemente sí. Ahora rápido, en la lista de ejemplos aquí de cómo el pecado está en contra de los atributos de Dios, voy a dar una mini lista. Vean, el pecado, por ejemplo, se opone a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, que es el tema más grande de la Biblia en un sentido, es su poder y derecho de hacer todas las cosas conforme a su propia voluntad, hacer lo que quiere con lo suyo. El pecado se opone tenazmente a esto. Así comenzó el pleito en el huerto del Edén, con el diablo incitando a Eva a oponerse a la soberanía de Dios, que les había prohibido comer del fruto. El pecado se opone a la soberanía de Dios. En las palabras del faraón de Egipto, ¿qué es lo que dijo? Yo no conozco a Jehová, yo no voy a escuchar su voz, yo no voy a dejar ir a Israel, yo tampoco le voy a obedecer, ¿no? Y así desafiando al soberano del universo porque pretendía no tan solo ser más fuerte que él, sino vencerlo. El pecado quiere hacer esto. Se levanta contra la soberanía. Algunos creen la doctrina más odiada de la Biblia, la soberanía de Dios. Porque el pecado quiere quitarle a Dios de su trono. Quiere, vean, sentarse en su lugar. Quiere echarle a Dios fuera, ¿no? Y en este sentido, los pecadores odian la soberanía de Dios, lo vuelvo a decir, más que cualquier otro atributo divino. Nadie quiere que Dios sea soberano, menos sobre ellos, menos sobre las cosas que pertenecen, según estas cosas son mías. Él no es soberano sobre mí, ni sobre ninguna cosa que poseo. Y el pecado se exalta por encima de Dios, proclamándose como un mini Dios, como su propia ley, propio fin, propia autoridad, dueño de todo. Y así comienza la bronca. Ahora rápido, vamos a repasar la lista. El pecado se levanta y se opone, vean la lista aquí, a la suficiencia de Dios. Se opone a la suficiencia de Dios. ¿Qué quiere decir la suficiencia de Dios? Escuchen, el pecado prefiere todo menos Dios. La vanidad, la corrupción, la perversión, lo feo, lo deformado, lo repugnante, hasta el estiércol. Le parece mejor al pecado y a los pecadores, prefieran ser, vean, así y vivir así, que ser semejantes a Dios. El argumento es profundo. Es como si los caminos de Dios no fueran de bendición. Como si los caminos divinos no fueran, ¿no?, deleitosos, agradables, ¿no?, como si no fueran caminos de paz. Este argumento, ¿no?, en tu presencia hay plenitud de gozo, deleites a tu diestra para siempre. El pecado se levanta y dice no. No, lo vemos con el hijo pródigo, que prefiere llenar su vientre con la comida de los puercos, habiéndose alejado en teoría del Padre, representa a Dios en la parábola, tan lejos de Dios, lo más lejos posible, menospreciando la suficiencia, las bendiciones, ¿no?, que había recibido de su Padre.
El pecado se niega a creer que Dios es suficientemente bueno como para ser la fuente de todo bien, de toda bondad, de toda bienaventuranza. La idea aquí es rápida, en forma de síntesis. Niega el pecado que Dios verdaderamente satisface. No, dice, no. Dios no puede llenar a ninguna persona de felicidad, de gozo, de amor, de propósito. No, el pecado dice que no. Dios no es suficiente para satisfacer los deseos más profundos del corazón de ninguna persona. No, dice el pecado. Y luego el pecado se opone, la lista aquí es terrible, a la justicia de Dios, a la santidad divina, ¿no? Y a la justicia divina se opone el pecado. El pecado es oposición a eso, oposición a la santa ley, oposición a los mandamientos, ¿no? En ese sentido, el pecado se levanta para desafiar la justicia divina, provocando a Dios a hacer lo que pueda, desafiando al Creador para ver si Él es capaz, ¿no?, de hacer algo. El pecado no se somete, acabamos de leerlo aquí, ni puede someterse a la santa ley de Dios. Su oposición es obstinada, permanente, continua, para siempre. Esto quiere decir que los que mueren en sus pecados, sin discutir esto por el momento, ese es otro sermón, van a seguir pecando en el infierno. Pero el punto, el pecado dice, esto es mejor, eso es lo mejor. Transgredir, ¿no? Quebrantar, violar la ley, que guardarla. Es mejor violar los mandamientos que obedecerlos. Es muchísimo mejor. ¿Cuántas veces hemos tenido este debate desde este púlpito? Estos que se oponen a la ley moral, ¿no? Quieren dar bien luz verde al homicidio, a la violencia, a la agresión, a todo lo que está en el trasfondo, al aborrecimiento del prójimo. Bienvenido, eso es bueno. Y a todas las perversiones de la sexualidad humana, comenzando con el adulterio, eso es buenísimo, dicen. Y al robo, a la mentira, a la calumnia, a los chismes, a la deshonestidad, al engaño, a lo que genéricamente llamamos nosotros la corrupción. Bienvenida, bienvenida. La corrupción es bienvenida. Ni hablar de la codicia, que es el materialismo y la codicia son el eje central de la vida en su pecaminosidad, ¿no?, de casi cada persona. El pecado menosprecia cada uno de los mandamientos de Dios, odia la santidad de Dios, ama la perversión, ama la corrupción. Al grado en que, vean la lista, a esto llegamos, el pecado menosprecia la bondad de Dios. La acusación en Romanos 2. Las riquezas de bondad menospreciadas. El pecado usa y abusa de todas las bendiciones divinas, todas las dádivas, ¿no? Todo para satisfacer las concupiscencias pecaminosas, todos los dones para satisfacer los apetitos insaciables del hombre esclavizado por sus apetitos. Todos los dones, todo el tiempo, la lista, todas las cosas, desde la libertad hasta la salud del cuerpo, y la lista aquí es interminable de bondades, de bendiciones. Toda la creación física, cada buena dádiva, todo don perfecto, todo dedicado al servicio del pecado. Nada más, como si el pecado fuera la fuente de todo esto, el proveedor de todo, toda bendición, toda dádiva, toda bendición. ¿Proceden estas cosas del pecado? El pecado pretende usarlo todo, apoderarse de todo, robárselo todo, ¿no?, para este fin. Y así con cada uno de los atributos de Dios, el pecado tiene en poco la persona de Dios, lo vamos a ver en la forma horrible
cómo el pecado menosprecia la gloria de Dios. No tan solo los atributos de Dios. El pecado anda oponiéndose a la providencia divina, quejándose, murmurándose de todo lo que, casi todo lo que Dios hace, ¿no? Quejándose, murmurando. El pecado se opone a la omnisciencia de Dios, se opone a la omnipresencia de Dios, se atreve a pecar en su presencia como si Dios no estuviera viendo nada, como si Dios no supiera nada, como si Dios fuera ciego, sordo, ¿no? Y incapacitado para hacer algo, ¿no? Aun los que, en el argumento apostólico, los que pecan de noche, ¿no? Todo el argumento de cómo este tema de la conciencia, cómo es que el medio mundo pretende ocultar ciertos pecados de los demás, pecar en forma secreta, como si no existiera un Dios omnipresente, omnisciente, viéndolo todo, ¿no? Con una grabación de todo. El pecado se opone a cada atributo de Dios, así, a su sabiduría. Tratan la sabiduría de Dios como si fuera locura para el hombre en su pecado. El evangelio es pura locura, dice. Se burlan de Dios, se burlan de su evangelio, se burlan de su sabiduría y ponen en su lugar lo que se llama la sabiduría humana, que este libro describe como la sabiduría carnal y diabólica. Como si esta sabiduría carnal y diabólica fuera la verdadera sabiduría. Y así se opone a la verdad de Dios, a la veracidad de Dios. Le hace a Dios el mentiroso, ¿no? En este sentido, el pecado es el autor de toda incredulidad. En ese contexto le conduce a la persona incrédula a no creer nada de lo que este Dios dice. A no creer ninguna promesa ni amenaza de parte, no, porque procede de Él. El pecado le conduce a descartar, a desechar, no, toda verdad revelada por este Dios. ¿Ha hablado Dios? Así comenzó el asunto con Eva. ¿Con qué autoridad habló Dios? Y lo que dijo no es verdad, no es cierto. Y así. El pecado se opone a la ley de Dios, al juicio de Dios, al castigo de Dios, negando que habrá consecuencias, como lo hizo con, no va a pasar nada aquí, no van a morir, no habrá consecuencia alguna. De oponerse a este Dios, nada va a suceder. Y así la lista se opone a la gracia de Dios, convirtiéndola en un contexto religioso en libertinaje. Es increíble esto. O sea, convierten en muchas iglesias la gracia de Dios, la convierten en un pretexto para pecar, en el contexto aquí, enseñados y incentivados por el enemigo de sus almas, pretenden convertir la gracia de Dios en una licencia para pecar. ¿Pecaremos para que la gracia crezca? La pregunta, ¿no? Y luego vienen las respuestas de esas personas abusando y cambiando todo el argumento, diciendo, no, pero gracia es gracia, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios perdonará, su gracia es infinita, y así toma grandes verdades acerca de Dios, en este caso su gracia, abusando de esta gracia, convirtiéndola en algo que no es, cuanto más con su amor, o se dedican a rechazar su amor, acusarle de no amar, ¿no? Como si no fuera amable, no, dicen que no. ¿No? O luego tratan su amor como si no fuera nada. Y pretenden convertir su amor en una licencia para pecar, o para usarlo en su contra, diciendo, no, este Dios, si castiga el pecado, entonces no ama a nadie. Se enredan en todos estos argumentos. En un contexto religioso, el pecado se demuestra como sobremanera, ¿no? Como extremadamente pecaminoso. Y lo que queremos ver aquí es, escuchan con mucha atención, cómo el pecado ahora se opone
a todas las obras de Dios. Veamos un ejemplo de esto. Hay una fórmula en 2 de Tesalonicenses. Vale la pena leerlo, ¿no? Lo voy a citar, pero hay que verlo con nuestros propios ojos. Vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor. Y vean aquí, esta Biblia que se me está deshaciendo, en 2 Tesalonicenses 2, ya lo tienen, cómo el pecado se opone a todas las obras de Dios. Ahora, este tema es espantoso y va de lo visible, como vamos a ver, a lo invisible. En 2 Tesalonicenses, el contexto aquí es la llegada del inicuo, el hombre de pecado, el anticristo en el contexto final, ¿no? Que engaña a medio mundo. Y ven en la descripción de este anticristo, hay muchas cosas aquí, pero vean en el versículo 4 lo que dice. Al hablar del hijo de perdición, el hombre de pecado y la gran apostasía final, ven lo que va a hacer al oponerse a las obras de Dios. Ven lo que dice, oponiéndose, levantándose. Vean, contra todo lo que se llama Dios o que se adora. En tanto que termina sentándose, ¿no? Sin discutir cuál es ese templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Esto es lo que va a suceder al final de la historia humana, en la rebeldía final, la rebelión final, la conspiración final. No vamos a meternos en ese tema. El texto que habla de esto nos ayuda a ver lo que estamos enfatizando aquí, lo que el pecado hace. La descripción, oponiéndose, levantándose a Dios y a todas las obras de Dios. ¿No? A todo lo que Dios haya dicho, a todo lo que Dios haya hecho, a todo lo que Dios hace, levantándose, oponiéndose. Y lo vuelvo a decir, esto comenzó en el huerto del Edén. ¿Y qué es lo que sucedió cuando el pecado se levantó en contra de su hacedor, ¿no? El hacedor del hombre. Y no estoy diciendo que Dios sea el autor del pecado, pero al levantarse en contra del creador y hacedor del hombre, el pecado echó a perder todo. Echó a perder la perfección original de la creación. Echó a perder la gloria original de la creación, introduciendo el caos, el desorden, la corrupción, la vanidad, culminándose todo en la muerte. Se levantó en contra de la obra de Dios con el fin de arruinar la raza humana. Y en su caída, esto es lo que sucedió. En el momento en que Adán y Eva cayeron, todo cambió. La creación física cambió. Al instante perdió su gloria original y fue sujeta a las consecuencias del pecado humano. Por eso la creación física, el reino animal y vegetal se ha convertido en una escuela de teología en donde podemos ver cómo la caída del hombre introdujo a la creación física espinos y cardos, como lo dice el Génesis 3, ¿no? Todo una lista de cosas culminándose en la descomposición, putrefacción, desorden, y lo vuelvo a decir, la muerte, la ruina. La ruina que llegó en ese momento comenzó a operar. Eso es un gran tema, incluso científico. The second law of thermodynamics, no vamos a discutir eso. Quiere decir que todas las cosas en un sistema cerrado se tienden a colapsarse, a corromperse. Desde fuentes de poder hasta fuentes de información, hasta todos los mecanismos necesarios para que el organismo o el sistema cerrado pueda funcionar correctamente. Todo comienza a descomponerse de entropy, ¿no? que comenzó en el mundo. No vamos a discutir los términos técnicos científicos aquí, sino tan solo estamos diciendo que la creación física comenzó a ser sujeta a lo que Pablo llama en Romanos
8, ¿no? La vanidad. ¿No? La vanidad. Y nosotros vemos esta vanidad, no vamos a discutirlo, hasta en las estaciones del año, todo lo que parece ser en primavera, el nuevo mundo comenzando, hasta llegar a otoño ya no, hasta el frío y todo aparentemente muere, en forma cíclica, año tras año tras año. Pero el punto, no tan solo la creación física, lo más importante, el hombre, la obra más grande. La obra maestra de Dios, ¿no? La prueba contundente de la existencia de Dios es la existencia del hombre. Estoy leyendo ahora uno de esos libros que en base a los descubrimientos científicos están alegando en este libro que en cada célula humana hay estos sistemas mini máquinas que producen energía, la energía necesaria y los genes, ¿no? Que pueden, de 20,000 genes pueden producirse más de 500,000 proteínas, que son cosas necesarias en el cuerpo humano. Y en uno de los temas aquí, el argumento, el autor llega a decir que hay una computadora en cada célula humana, una computadora instalada que está tomando decisiones acerca de qué es lo que va a pasar en cada célula, ¿no? Es increíble cómo esta obra maestra, el hombre, se echó a perder. El hombre perdió su condición original, perdió su perfección original, perdió su santidad original y fue convertido en una criatura caída, en donde ahora lo que vemos es la imagen moral de Dios deformada, yo iba a decir difamada, es lo mismo, deformada, la imagen moral de Dios se echó a perder, haciéndole en una lista de textos al hombre semejante al diablo. De la boca de Cristo, ustedes de vuestro padre el diablo sois, la imagen moral del diablo, en vez de la imagen del Creador. Y lo que vimos hace 8 días, el hombre como consecuencia se volvió espiritualmente sordo, se volvió espiritualmente ciego, se volvió espiritualmente mudo, se volvió espiritualmente paralítico, se volvió espiritualmente incapacitado, incapaz para obedecer, para responder, para hacerle caso de su Creador, volviéndose esclavo, siervo voluntario del pecado, instrumento en la guerra en contra de Dios, el hombre convertido en enemigo de su Creador. El pecado echó a perder la raza humana, reduciendo al hombre, ¿no? Le ha reducido al nivel de una bestia bruta. Se comportan tantos como, y la Biblia, de la boca de Cristo, serpientes venenosas, ¿no? Hablaba de algunos como puercos. Cristo mismo hablaba de otros como perros. De Cristo mismo, el lenguaje. Porque ahora, bajo el dominio del pecado, controlados por deseos desordenados, esclavizados por concupiscencia sin límite, dominados por la corrupción, la locura, la perversión. El gran autor del desorden, alborotador del pueblo, edificador de la Torre de Babel. Así. El pecado no quiere que ningún ser humano tenga semejanza alguna a su Creador. Se opone constantemente a la raza humana. Nosotros vemos todo esto. Con nuestros ojos lo vemos. Lo vemos por todos lados. Es algo visible. No tienes que tener entendimiento espiritual de nada para ver la realidad que hay en esto. Ahora rápido, hay que apurarnos aquí. El pecado también se opone a la obra más
importante que Dios está haciendo en la historia humana. El pecado se opone a la obra más importante que Dios está haciendo en la historia humana. Hace todo lo posible para oponerse a la nueva creación. Todo lo posible para oponerse a la iglesia, la eclesía de Dios, ¿no? La obra que Dios está haciendo para rescatar, para salvar, para transformar, para regresar una parte de la raza humana caída a algo más grande que lo que se perdió en la caída, la glorificación. Esta gloria venidera, esta gloria eterna, ¿no? Hacia donde vamos en la nueva creación. Vemos la oposición del pecado a esta obra de Dios por todos lados. Podríamos discutirlo desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Lo más fácil es simplemente comentar algo sobre lo que vemos con la llegada de nuestro Señor Jesús. Viene el Salvador, viene la cabeza y fundador de una raza que será redimida, rescatada, ¿no? Salvada de esta ruina que el pecado trajo al mundo. Y desde el momento de su encarnación, el pecado, ¿no?, sale a matar, sale a destrozar, sale a oponerse. Desde los primeros momentos de su encarnación, el misterio del pecado operando en contra del segundo Adán, en contra de aquel que vino desde el cielo para rescatar y salvarnos para siempre. Y lo que vemos es en cada momento, en cada detalle, en los 4 evangelios, el pecado de por medio en toda la oposición. Detrás de los escribas, detrás de los fariseos, no es Herodes, no es Pilato, no, es todo el mundo manipulado, engañado, controlado por este enemigo. Al grado en que nuestro Señor Jesús comienza a sufrir la contradicción de pecadores contra sí mismo desde los primeros momentos de su llegada. No fue ni siquiera el diablo, no, ni Judas, menos, ni los judíos incrédulos, tampoco. Puros instrumentos, títeres, marionetas, zombies, en las manos del pecado. Y el argumento en Romanos, hay muchas cosas aquí. El tiempo se nos está yendo, pero tengo que detenerme aquí un momento, en donde en Romanos hay un argumento que dice que Cristo murió por los pecados y a causa del pecado, ¿no? El argumento al principio de Romanos 8, porque la ley era débil, no podría hacer más que mandar y ordenar, y no podría rescatar ni salvar a ningún transgresor. Tenía que condenarnos a todos. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, tan solo la semejanza de un hombre normal. Y a causa del pecado condenó el pecado, ¿no?, en la carne, en el cuerpo, en el alma de nuestro Señor Jesús. Cristo murió, ¿no?, bajo la condenación del pecado, por los pecados y a causa del pecado, pero no los suyos, no los propios, sino los de su pueblo. Y en la crucifixión de nuestro Señor Jesús, vemos lo que el pecado pretende hacer para deshacer no tan solo las obras de Dios, sino para destruir a Dios mismo. ¿Qué tipo de oposición? ¿Cómo es que se oponía a esta persona? ¿Cómo es que nosotros entendemos que Cristo vino para hacer la propiciación, para recibir en su cuerpo y alma la culpa y el castigo del pecado de su pueblo? Todo esto nosotros lo entendemos. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos?
Nuestro Señor Jesús en su humillación debilitado. Nuestro Señor Jesús en una forma técnica la palabra vergüenza, expuesto a la peor forma de vergüenza posible. Al hacerse responsables por el pecado de su pueblo, más allá de mofado, más allá de burlado, más allá de condenado. No, las acusaciones blasfemo, bastardo, rebelde, ladrón, traidor, la lista. No. Y terminan crucificándolo en el lugar de un asesino, rebelde, traidor, Barrabás. En su lugar lo crucifican. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Ni hablar de sus sufrimientos, de su agonía, de su dolor, de su alma triste hasta la muerte, angustiado, sudando gotas de sangre en el Getsemaní. Increíble, increíble, más que increíble. Rechazado por los hombres pecaminosos. Le rechazaron en todos sus oficios, le rechazaron como profeta, le rechazaron burlándose. ¿Quién te ha golpeado, no? Le rechazaron como rey divino. Al colocar la corona de espinas, se estaban mofando, burlando. El pecado incitaba, motivaba, conducía a estos hombres a actuar así. Hasta los judíos desafiándolo. A otros salvó, burlándose de su oficio como sacerdote, salvador, sus oficios de profeta, rey, sacerdotes, Señor, salvador. En el Nuevo Testamento los paralelismos son exactos, ¿no? Maestro, Señor y Salvador. Y de su propia boca me aborrecieron sin causa. Este texto que hemos citado tantas veces. Le aborrecieron. Porque el pecado es enemistad contra Dios. Y en su aborrecimiento lo mataron. Mataron a su Dios, entre comillas. ¿Qué tipo de maldad? Y los pobres judíos, no voy a decir más, asumiendo la responsabilidad de su sangre, que sea la culpa sobre nosotros y ya llevamos 2000 años viendo lo que esto trajo a los judíos hasta el día de hoy. Están ahí solitos. No vamos a discutir los temas escatológicos. Les aseguro de que si cae en algún sentido o la Unión Americana o el apoyo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas Americanas, los judíos serán exterminados de la faz de la tierra en menos de un día. Va a suceder eso. Y gracias a Dios eso no va a suceder. No lo vamos a discutir. Y estos que nos dicen que no hay judíos, por favor. Esa es la más necia tontería posible, ¿no? No, nosotros somos el Israel de Dios. Ok, entonces, ¿en cuál olivo fuimos injertados si Israel ya no existe? Ayúdenme, por favor. ¿Y qué quería decir Cristo cuando habló de que ustedes se van a sentar sobre 12 tronos juzgando a las tribus de Israel en la renovación en el mundo venidero, ¿no? ¿Y cuál es el misterio revelado en Romanos 11? Si es tan solo que hay un remanente de judíos convertidos en cada generación, no hay ningún misterio en eso en lo absoluto. Se revela aquí un gran misterio. Y los que no quieran creer a este gringo, escuchan a David Martin Lloyd Jones y sus sermones sobre el capítulo 11 de Romanos, y va punto tras punto tras punto,
¿no? Alegando que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es otro tema. Tan solo estoy mostrando cómo el pecado, en este caso de los judíos, en forma visible, históricamente, vemos algo sobre esto, ¿no? Y peor aún, están aquí en Romanos todavía, ahora hay que leer esto. Peor aún, ¿no? Este pecado que no deja en paz a nadie, que mantiene, ahora escuchan, en la vida de cada creyente, oposición por fuera y oposición por dentro. ¿No? Por fuera y por dentro, oposición continua a los creyentes, ¿no? Se opone a la predicación, se opone a la oración, se opone al evangelismo, se opone a nivel mundial a la libertad religiosa, ¿sí? Provocando por fuera todo tipo de oposición, ¿no? Burlas, vergüenza, en algunos lugares cárcel y muerte, ¿no? Amenazas, advertencias. Ese es el gran lío. Estamos frente al peligro nuevamente de perder la libertad religiosa en el primer mundo, créanme. En Canadá, en Inglaterra, en los Estados Unidos, para empezar, Australia, para empezar. En los países europeos esta libertad religiosa ya la perdieron desde hace tiempo y nadie se da cuenta. Pero eso es lo que el pecado hace. Y si una táctica no sirve, entonces otra logrará. Si amenazas y advertencias no sirven, entonces quizás el martirio a lo largo de 1200 años servía el pecado, usaba el martirio, la persecución, el exterminio, las guerras incluso de exterminio en contra de grupos de creyentes. Y los que dicen que no, esto no pasó. Acabamos de publicar un libro con casi 1000 citas de cada historiador y de cada denominación, de cada grupo a lo largo de la historia del cristianismo, comprobando que esto es la verdadera historia. No es la Iglesia Católica Romana la madre de ninguna iglesia verdadera. No, es la iglesia apóstata que se dedicaba a perseguir a las verdaderas iglesias. Pero el punto es el mismo. El pecado se opone por fuera y por dentro, obstaculizando nuestra comunión con Dios, obstaculizando nuestra paz, impidiendo, obstaculizando nuestros intentos de obedecer y servir a Dios, obstaculizando nuestras oraciones. El argumento aquí, hay que leerlo, el texto sin discutirlo. Hay muchas cosas aquí sobre los restos y remanentes. Tenemos los 3 libros, los mencioné, la tentación y el pecado los restos y remanentes del pecado que todavía mora en nosotros, y el tercer, la trilogía de Juan. Los tenemos aquí en español, la mortificación del pecado. Pero vean, lo que hago en 15, en el mismo capítulo, hablando del pecado, vean, y una parte de nuestro ser todavía, ¿no?, en sujeción al pecado, dice: no lo apruebo, no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco. En su naturaleza nueva aborrece el pecado. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, ¿no? En su naturaleza nueva se comienza a hablar así, termina deleitándose en esta ley de Dios, pero concluye por primera vez en 17, de manera que yo ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto es por dentro, el pecado que todavía mora en mí, ¿no?
Y en esta parte no renovada, sin discutir esta distinción entre la naturaleza nueva y la parte no renovada, sin los términos son de mucha controversia, no mora el bien. Porque tengo el querer en la naturaleza nueva, pero llevar a cabo, efectuar, siempre cumplir ese bien, nadie lo alcanza, ni Pablo, no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero. En ocasiones todos los creyentes pecamos, cualquier creyente puede caer en cualquier pecado, ningún creyente puede vivir en la práctica y esclavitud de ningún pecado, pero otra vez, toda esta oposición, en el versículo 20, si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Y llega a esta conclusión en 21, así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley. No dice el pecado, aunque yo voy a decir el pecado está presente, el mal está presente en mí. Y la fórmula técnica que resume todo el argumento 23, hay otra ley en el corazón de cada creyente en oposición a la ley de Dios. Esta otra principio regulativo, principio activo que se llama aquí ley, se revela contra la ley de mi espíritu. El principio nuevo, en el alma regenerado, no hay un principio contrario a la naturaleza pecaminosa, una inclinación, disposición, naturaleza nueva, que está, como lo dicen Gálatas, la carne contra el espíritu, chocando, peleando, impidiendo que seamos perfectos en nuestros intentos de obedecer, por un lado, y logrando que pequemos. Y de esto habla. ¿Qué es lo que revela? Se revela en contra de la ley de mi espíritu. ¿Qué es lo que me lleva siempre en nuestro argumento el secuestro express? ¿No? Es el pecado que todavía mora. La palabra miembros habla de todas las partes y facultades del cuerpo y alma. Es un tecnicismo aquí, no es simplemente el cuerpo. El pecado que todavía mora en mí. ¿Qué tipo de oposición? ¿Qué tipo? ¿No? De pecaminosidad hasta un extremo. El pecado sigue siendo enemistad, sigue siendo anomia, sigue siendo antinomiano, para decir una palabra teológica. No sigue oponiéndose a los mandamientos de Dios. No quiere que nadie, ningún creyente, no quiere que ningún creyente haga la voluntad de Dios. Se levanta siempre en contra de su santa voluntad, siempre se levanta, siempre lleva a cabo este conflicto en el corazón de cada creyente. Y anda por suelto, ¿no? En el mundo moderno, diciendo a todos los hombres que lo bueno es malo y lo malo es bueno, llamándole al bien mal y al mal bien, todo este asunto, su campaña para lavar el cerebro de medio mundo y convencer a todos de que la luz es tinieblas y las tinieblas son luz, de que lo feo, repugnante, incluso inhumano, es bello, es bonito, es amor. Y su mensaje no ha cambiado. La obediencia es esclavitud, dice el pecado. ¿Y la esclavitud es libertad? Sí, sí, dice el pecado. Y esta campaña, esta guerra, este conflicto, para convencer a todos de que el egoísmo y la satisfacción de uno mismo es el máximo bien, es la fuente de felicidad. Y la negación de uno mismo es el peor mal posible. Así. Porque el pecado no quiere que nadie ame a Dios ni a su prójimo. No quiere que Dios sea honrado, no quiere que Dios sea adorado, no quiere que Dios sea glorificado. Y se opone. Con todos sus inconversos impide que vean esta gloria, que sepan de esta gloria. No tienen idea alguna de esta gloria.
ni con todo lo que ven en la creación física que refleja esta gloria. No, y anda atacando en un contexto filosófico, científico, religioso, incluso atacando cualquier concepto verdadero acerca de Dios, negando su carácter, negando sus atributos, negando su existencia. El ateísmo, su padre, su madre, el pecado, ¿no? Y así, quiere acabar con Dios, odia a Dios, prefiere que Dios no exista. Echa la culpa por todo lo que sale mal en nuestro mundo. Le echa la culpa a Dios, todo es culpa de Dios. Y no le da el crédito por ninguna cosa buena que sucede. Ninguna cosa buena, no hay un Dios. No desciende de lo alto toda buena dádiva. No, este Dios no existe. Así. El ateísmo tiene su fuente en el pecado. Las filosofías mundanas, religiosas, falsas, todas tienen su fuente, su origen en el pecado. Este es el argumento en Gálatas, ¿no? La palabra técnica herejías surgen de la naturaleza carnal pecaminosa del hombre, dominado por el pecado. Y así el asunto. Ahora, para concluir el día de hoy, y lo vamos a hacer, no hemos dicho lo suficiente, ¿no? A grandes rasgos, el ejemplo no lo vamos a ver del mago, Elimas, ¿no? En el libro de los Hechos, el hechicero, el mago, entre comillas, ¿no? Y cuando el apóstol Pablo le mira a este hombre, le dice, escuchan, lleno de todo engaño, lleno de toda maldad, es lo que Pablo dice al mirarle, ¿no? A este hombre. No vamos a discutir el texto. Es lo que hemos visto en esta descripción, el pecado lleno de todo engaño, el pecado, el padre del diablo mismo. ¿Será así? El pecado lleno de toda maldad. Y le acusa al mago de ser enemigo de toda justicia, como si el mago fuera la encarnación del pecado del cual hemos hablado, enemigo de toda justicia. Fundador del infierno. A este encantador le acusa, ¿no?, de trastornar los caminos rectos del Señor en el texto. Y así lo vemos por todos lados, ¿no? Y cuando Pablo le mira, le dice, la mano del Señor está en contra de ti. Y entre paréntesis hay que decir algo aquí, eso no es nuestro tema el día de hoy. Hay una doctrina bíblica que se llama gracia común, no es gracia salvadora. No, eso es gracia que frena, pone límites, restricciones, obstáculos, impedimentos por dentro y por fuera al pecado humano que controla a cada persona en conversa. Y si Dios en su gracia común no fuera a frenar el pecado, otra vez se acabaría el mundo en menos de una hora, no 24 horas, terminaría el mundo en menos de una hora. Dios lo tiene frenado, controlado hasta los límites predeterminados, decretados en su plan eterno, en su soberanía, sí. Si no fuera así, ¿no?, lo que pasó en el diluvio, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿no?, volvería a suceder. Y este Dios exige que todos los seres humanos, como lo vimos al principio, se arrepientan. ¿Qué es esto? Que haya un cambio de opinión, un cambio de mente, un cambio en todos los sentidos,
¿no? En sus deseos y en su voluntad respecto a este enemigo. Y como vimos comenzando, con aquellos que murieron en forma horrible, con otros en forma inédita, ¿no? La muerte súbita, en un accidente se les colapsó la torre, y Cristo dijo, todos los que no se arrepientan de sus pecados van a morir eternamente. Entonces no es suficiente que veamos todo lo que hemos discutido, que los problemas, que la miseria, que los sufrimientos, que los conflictos, no es suficiente que veamos todo lo que el pecado hace por todos lados. Estamos viviendo las consecuencias de abrazos y no balazos, por favor. No, están abrazando el pecado en vez de defenderse. No. Ahora buscan en Romanos 9, vamos a terminar con este texto. Y este texto introduce otro paquete aquí. Porque no es suficiente entender, ni creer, ni ver todo esto. No es suficiente. No. Hay que fijarnos en lo invisible, ¿no? Y hay que pasar de lo que es temporal, como lo hizo Cristo con estos dos ejemplos, a lo que es eterno. Y hay que fijarnos de cerca en las consecuencias eternas, fíjense bien en lo que estamos diciendo, del pecado. Y la pura lectura en Marcos, ¿ya lo tienen? Vamos hasta el 42. Bueno, mejor comencemos antes, ¿no? Después de decir que los que dan un vaso de agua agua fría, no van a perder su recompensa de inmediato, y cualquiera que escandalizar en 42 la lectura de Marcos 9, a uno de estos pequeñitos que cree en mí, esto es un tema gigantesco. Este texto ha sido, lo usan incluso en Gringolandia con anuncios a nivel nacional en contra del aborto. Ese es el texto que ponen. Cualquiera que escandalizare, ¿no? Y nosotros, es técnica y podemos mal entenderla, ¿no? Pero es una palabra que abarca cualquier forma en que fueran a hacer daño. A uno de estos, el debate en el texto no es sobre la palabra escandalizar, es sobre la palabra pequeñitos. Muchos lo toman de inmediato y se refieren al tema del aborto, pero eso es una parte de lo que está en este texto, porque son personas que creen en mí. Entonces eso no quiere decir que son no nacidos niños, aunque no estamos negando que a esto se puede aplicar el tema, pero técnicamente son los creyentes más insignificantes, más menospreciados, estos creyentes que parecen ser la bola de donadies, son los creyentes que no figuran, que no cuentan ante los ojos del mundo, y muchas veces no son los débiles, pueden ser creyentes recién nacidos, bebés, infantes en Cristo. El tema es gigantesco, pero vean lo que dice, porque a eso se dedica el pecado, ¿no? Atacar, más que escandalizar, ¿no? Si no fuera, vivimos en este periodo extraordinario de libertad religiosa, créanme, aquí en la Ciudad de México nos habrían en los 1850, en los 1860, en los 1880, en los 1890, en el año 1900, en el año 1910, 20, 30, 40, probablemente llegando hasta los 50, a nosotros nos habrían
agarrado, sacado para quemarnos aquí en el parque enfrente de este templo y habrían quemado el templo en que estamos reunidos ahora. Los de la iglesia falsa, ¿no? Nos habrían hecho eso. Lo harían ahora si pudieran. Por lo menos sus líderes. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Mejor? Porque eso es lo que el pecado haría con todos los creyentes, ¿no? Mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello. Estos son los que se llevaban en los aviones, no voy a decir de las Fuerzas Armadas de cuál país, y los echaban en alta mar, ¿no? A lo más profundo. La ilustración es la más espantosa quizás. ¿Les hubiera sido mejor que alguien les hiciera eso? Visiblemente. Porque invisiblemente les espera algo peor. Y viene ahora el texto. Si tu mano te escandalizare, y escandalizar aquí es conducirte es un juego de palabras, ¿no? A pecar. Hasta se traduce así: si tu mano te conduce a pecar, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco, que teniendo dos manos ir y la palabra técnica gehenna, no lago de fuego, de las palabras técnicas que hablan del infierno, esta es la más pesada palabra, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y así la secuencia. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Ahora la ocasión de pecar o caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al mismo lugar, ¿no? A la ajena, ¿no? Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, ahora es tu ojo. No es lo que haces con tus manos ni con tus pies. Tu ojo es de donde salen las concupiscencias de la carne, ¿no? La concupiscencia de los ojos en una lista de textos es Eva viendo, deseando lo ajeno, lo prohibido. Es Pablo con el décimo mandamiento: no codiciarás. Es todo el gran paquete. Córtalo. Mejor te es entrar a la vida, no tan solo cojo, sino con un solo ojo. Sácalo, ¿no? Que teniendo dos ojos, ser echado a este lugar de juicio, siempre ubicado en la Biblia después de la muerte, en donde el cuerpo y el alma serán quemados, ¿no? Y comienza toda la controversia con el valle de Hinnom y el basurero fuera la ciudad de Jerusalén, y yo lo estoy vinculando directamente con el tema del lago de fuego eterno. Pero el punto, ¿ven lo que dice? El gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga, ¿no? Y vienen otras cosas ahí que ni las vamos a comentar. Estos últimos dos versículos, no, por favor, no. Ahora, concluimos entonces con esto. Escuchen bien. Este fuego no es visible ahora. Pero es visible aquí. En Mateo 3 nunca se apagará. En Mateo 5, el infierno de fuego. En Mateo 13, el horno de fuego. En Mateo 18 serán echados al fuego eterno. Fuego eterno, dice. En Mateo 25, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, dice. No. Y aquí la fórmula: que no puede ser apagado.
¿no? Que no se puede apagar. ¿Cómo? El fuego nunca se apaga. En Lucas 13 dice, quemará en fuego que nunca se apagará. ¿No? Y en Judas sufriendo el juicio del fuego eterno. ¿Qué tipo de juicio es este? En Apocalipsis 14 serán atormentados con fuego y azufre. En Apocalipsis 19 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. En Apocalipsis 20, el que no fue hallado escrito en el libro de vida del Cordero fue lanzado en el lago de fuego. Y resulta que después de 1000 años ahí están todavía. El humo y el tormento de ellos sube para siempre jamás, por los siglos de los siglos, pluralidad de tiempo futuro en el griego sin fin. Y se agrega, y no tienen reposo día ni noche. Y las palabras descriptivas que hemos predicado tantas veces, el abismo, las tinieblas de afuera, ¿no? La prisión. No vamos a discutir esto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí para concluir? Que todo lo anterior, lo visible, es temporal, no importando qué tipo de sufrimiento está de por medio en el asunto. Todo es temporal. Toda la miseria, todos los problemas, todos los conflictos, todo el sufrimiento, en alguna medida visible, en todos los casos, temporal. Y Cristo dice, de tal modo que te convendría a ti, me convendría a mí, nos convendría a nosotros. Estaba leyendo la lista de textos aquí que tenemos en este folleto. Nos convendría a todos nosotros sufrir la pérdida temporal, sufrir, ¿no? Visiblemente, hasta cosas como la mano, pie, los ojos, lo que fuera a significar eso. Es temporal. Que pasara algo que por el momento no es visible, pero eso no quiere decir que no sea real. ¿No? Y este tema es para concluir el día de hoy. El pecado. La garantía de la ira de Dios. ¿Qué? El pecado. Lo que garantiza. Lo que asegura. Que vendrá la ira de Dios. En el mismo Romanos, manifiesta es la ira de Dios. ¿No? ¿Cómo manifiesta la ira de Dios? En todo lo que hemos escuchado, en toda la catástrofe, en todo el caos, en todo el sufrimiento, en todas las pérdidas, en todo el dolor, a nivel visible, manifiesta, evidente, ¿no? De manera indiscutible, la ira de Dios contra toda impiedad, que eso es la violación de los primeros 4 mandamientos, contra toda injusticia. La violación, el quebrantamiento de la segunda tabla de la ley, los mandamientos que gobiernan la relación con el prójimo. Manifiesta, dice Pablo, manifestada la ira de Dios en contra de todo pecado. Impiedad y injusticia son fórmulas técnicas que hablan de cualquier pecado. Y luego lo agrega. A esto agrega, que a los que detienen la verdad con injusticia, como hemos escuchado tantas veces, no quieren saber nada de esto. Ahora, para concluir, hay que decir esto otra vez. La ira de Dios
Es el fruto del pecado. Es la consecuencia inevitable del pecado, no perdonado, no propiciado. La ira de Dios. ¿No? Sin efectuar su ira, Dios dejaría de ser Dios, dejaría de ser santo, dejaría de ser justo. Ya no tendría un carácter moral. Si no se opusiera al pecado, ¿no? Dios mismo se volvería malo, pecaminoso. Y los que quieren echarle la culpa a Dios en este dilema del origen del mal y todo el asunto, siempre están buscando cómo echarle la culpa a Dios. Pero Dios dice, no, esto no es así. No. Yo derramo mi ira siempre en contra del pecado. Siempre. ¿Nunca puede equivocarse este Dios? No. ¿Tiene pleno conocimiento de todos sus hechos? Sí. Siempre la realidad, siempre la verdad, siempre su omnisciencia de por medio, siempre la garantía de que no puede mentir, que no puede equivocarse, de que no puede juzgar equivocadamente a ninguna persona. Su enojo, su coraje, su ira, los que dicen que Dios no tiene emociones, por favor, perdónenme. ¿No? Es siempre en contra del pecado. Siempre tan solo en contra del pecado. Ira, ¿no? Y esto nunca es arbitrario, nunca caprichoso. Nunca. ¿Nunca egoísta? No, no hay ningún prejuicio de por medio, jamás. No es de su parte debilidad, no es de su parte frustración, miedo, menos la falta de amor. No, no, es lo contrario. Nada excesivo. Nada más allá de lo que la justicia divina exige, de lo que la ley de Dios exige. Nada más allá de lo que los méritos exigen. Nada. Siempre en conformidad con la justicia, siempre en conformidad con los hechos, siempre en conformidad con los méritos. Esta ira es merecida. No hay ninguna persona que pueda decir, soy víctima de un Dios tiránico, cruel o algo más estúpido. No hay víctimas. No, ninguna persona víctima de la ira de Dios en contra de su persona, porque lo que hemos dicho hay que dejarlo bien en claro. La personificación del pecado. El pecado no existe como algo ajeno fuera de ninguna persona. Siempre es personal. Estoy en contra del robo. El robo no existe. Vamos a agarrar el robo y lo vamos a encarcelar, el robo. Y nunca va a salir de la cárcel. Es esa cosa que se llama el robo. No. Lo mismo con la mentira. Haz tu lista. No hay nada impersonal. Todo es personal. Ninguno de esos pecados existe por sí solo. Existen como una parte de los seres humanos caídos, rebeldes. Y eso de que Dios tiene que castigar el pecado, pero no el pecador, olvídenlo. Esto no existe, no es posible. No, si esto fuera posible, Cristo no habría sido castigado. Entonces, Cristo fue castigado, se hizo personalmente responsable, legalmente inocente. Y al asumir el papel del fiador, intermediario, sustituto, en lugar de los creyentes,
Cristo se hizo personalmente responsable. Y el último punto. En todo este asunto, resulta que Dios, el que no se puede equivocar, siempre tiene la razón. He's always right. Siempre tiene la razón. Al condenar a quien sea. Y va a condenar a todos los que mueren en sus pecados. Esa es la advertencia de Cristo. Olvídense de todo lo que pudieran ver visible temporalmente, de cualquier tipo de sufrimiento en esto. Hay un Dios invisible que en el día de juicio se hará visible. Y este Dios, hay que concluir por favor, Tomás, este Dios, ahora hay que entender esto, increíblemente, siempre anuncia con gran anticipación, siempre anuncia la ira venidera, la ira advertida. Anuncia esto. Lo hace, muchos no lo quieren creer en la conciencia de cada ser humano. Hay un profundo miedo a la muerte. A este tema vamos a llegar, no el día de hoy. ¿Y por qué un profundo terror? El rey de terrores, el libro de Job, si no me equivoco la fórmula. Este miedo irracional, dicen algunos, inexplicable, dicen otros. En la conciencia de cada ser humano en algún nivel, por más que hayan borrado, endurecido, cauterizado, reprogramado sus conciencias, eso no acaba con lo que estamos diciendo. Hoy en día, con todo tipo de perversiones, y quieren que salgamos nosotros aplaudiendo porque estas personas mismas en su conciencia saben que están pecando gravemente en contra de su Creador. Y lo que quieren es alguien para acercarse y apapachar y abrazar y decirles que está realmente bien. No está bien. Y este Dios en la providencia, increíble. Este Dios, de eso hablaba Cristo providencialmente, esto sucedió y de inmediato, a la conciencia de cada quien les dijo, les anunció, les advirtió. Y cuánto más en lo que hemos escuchado, todo el dolor, todo el sufrimiento, advertencias, no importando las circunstancias de ese dolor y sufrimiento, son advertencias. 8 días dice, con cada persona que fallece, con cada persona muerta, Dios predica. Y el mundo está nuevamente acercándose a uno de estos ciclos en donde vamos a cosechar los amargos frutos del pecado, probablemente entrando a una nueva época de caos. Así se suicidaron todas las civilizaciones antiguas, así colectivamente por su rebeldía, inmoralidad, perversión, sufrieron la ira anunciada, cosecharon más que amargos frutos. Y hay que decirlo,
esta ira siempre es efectuada, siempre realizada. ¿Por cuál persona? ¿Quién sería la persona escogida para efectuar esta ira? Es el mismo Jesús, el mismo que dio la advertencia, el mismo, ¿no?, que sabe lo que la ira de Dios significa, siendo el único inocente que haya sufrido en su cuerpo y alma, en su misma persona, más de lo que esta ira significa para nosotros. Es la persona que efectuará la sentencia. ¿Quién es el que les va a decir, apártense? ¿De quién? Apártense de mí. No los conozco. Estas fórmulas al fuego, ¿saldrán estas palabras de la boca de quién? Al horno de fuego. ¿Quién dijo horno de fuego? A las tinieblas de afuera. ¿Quién dijo tinieblas de afuera? Al fuego que nunca se apagará. ¿Quién dijo eso? Es más que anunciado. Son las palabras que van a escuchar de la boca de esta misma persona. Será pronunciada la sentencia en contra de todos los que mueren en sus pecados o los que no se arrepientan y no se entregan a Él. Lo que por el momento parece ser invisible, seremos todos nosotros los testigos oculares. De lo que el pecado hace a todos y cada uno de los no arrepentidos. Entonces, si tú no quieres arrepentirte, nosotros no podemos hacer nada, salvo rogar para que Dios te conceda el arrepentimiento.